Vamos a orar. Buenos días, vamos a orar. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos das, gracias por la vida que tenemos, Señor. Gracias porque nos concedes un nuevo día. Ahora queremos descansar en tu presencia, Señor. Solamente tú eres Dios, solamente tú puedes, Señor, con todas las cosas de la vida. Queremos descansar en tus manos todas las cargas que podamos tener. Tú sabes nuestro deseo de caminar contigo. Y confiamos en los recursos que son tuyos, Señor, en la fuerza que es tuya. Así que hoy en este día, límpianos con tu sangre, fortalécenos con tu Espíritu Santo. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que han decidido caminar contigo, Señor, pero dependemos de ti. Yo te suplico que nos ayudes a caminar, que nos ayudes a avanzar, que podamos crecer en la fe, en el Espíritu, Señor, que podamos crecer en la obra tuya, que podamos vencer las luchas que tenemos, ver los milagros que necesitamos, Señor. Y mientras tú desarrollas tu propósito a través de nosotros, Señor. Así que gracias pues por todo, Señor. Gracias que hemos podido alcanzar ya esta lección número 7, pero seguimos caminando, Señor, en el propósito que tú tienes. Guíanos, por favor, esta mañana. Ayúdanos, Señor. Dependemos de ti, de tu obra, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos llegado a la lección número 7. Se llama la iglesia, tu nueva familia, o la iglesia, la familia de Dios. Disculpen un momentito, voy a tomar un poquito de agua. Y muy bien, pues hemos llegado ahorita hasta la lección número 7. Comenzamos en la lección número 1, que es la seguridad de la salvación. Lección número 2 es Cristo vive en ti, venciendo la tentación. Perdón, restauración, estudio bíblico personal y la oración, la lección número 6. Cada una de ellas tiene un versículo que necesitamos aprender. Yo le digo que las lecciones que hemos aprendido son herramientas que vamos a necesitar. Dios tiene un propósito y les animo a seguir adelante. Por lo regular, siempre a la mitad del camino es cuando cuesta más trabajo, así que con el favor de Dios vamos a esforzarnos. Y les decía, vale la pena seguir a Cristo por las promesas que nos da, por el amor que nos tiene, por la misericordia, la paciencia, la esperanza. Todo lo que viene a través de Jesús es especial. Y la presencia de Dios está en nosotros. Como sea, va a haber luchas y pruebas físicas, a veces espirituales, pero el Señor ha prometido darnos la victoria. No que va a ser fácil, sino que vamos a vencer. Entonces, en esa confianza estamos caminando, esperando en el Señor. Si fallamos, podemos levantarnos, aunque necesitamos cambiar áreas que nos estorban en nuestra vida. No podemos consentir cosas de pecado en nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que las arranque de nuestra vida. Y bueno, el conocimiento de la palabra, la oración, van a ser siempre un refugio, un instrumento importante para poder crecer, pero no planeó Dios que lo hiciéramos solos, sino que el Señor hizo un propósito, el propósito de la iglesia. La iglesia es el plan de Dios, la iglesia es la obra de Dios. Y cuando una persona nace en el Señor, nace siendo un bebé espiritual. Recién que recibimos a Cristo, pues necesitamos apoyo, necesitamos oración, tenemos dudas, por eso Dios nos proporciona una familia que es la iglesia. La iglesia es muchas cosas, pero una de las cosas que es la iglesia y que tenemos que verla es como la familia espiritual donde Dios nos coloca cuando nacemos espiritualmente. El ser humano es una de las criaturas más indefensas. Cuando nace, si un bebé nace y no recibe cuidado, no recibe amor, no recibe alimento, cuidados, cariño, pues se muere. Igualmente nosotros necesitamos reconocer que no
no está diseñado el camino que Dios nos va a ayudar y va a estar con nosotros. Dios diseñó que hagamos el trabajo en la unidad junto con el resto de nuestros hermanos, donde el Señor nos coloque. Hay muchas cosas que decir acerca de eso, pero yo tengo la convicción personal que Dios sí elige el lugar donde vamos a estar, y es muy importante pedirle al Señor dirección, porque vamos a necesitar del apoyo de la iglesia como creyentes. Es indudable que es así, vamos a necesitarlo. Cuando uno recién nace como un bebé necesita muchos cuidados, y entonces Dios por eso proporciona la iglesia. La iglesia es una familia que Dios te da para que tú puedas caminar. Hay vínculos que Dios te va a permitir tener, quizás con el pastor, quizás con algún otro hermano de la iglesia, pero es el plan de Dios, es el propósito de Dios, que no caminemos solos, que caminemos como un cuerpo, como un equipo. Todos hemos entrado a través de Jesús, que es la puerta hacia este propósito de Dios. Cada día vamos a descubrir más del propósito que Dios tiene. El destino es llegar al cielo, ese es nuestro propósito, nuestro plan. Pero en este proceso de tiempo Dios tiene un plan para alcanzar a otros. Y de ahí el Señor hizo su gran plan de edificar una iglesia. La iglesia no son los edificios, la iglesia son las personas que, como tú, han recibido a Cristo en su corazón. Dice 1 Corintios 4:15, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros o tutores en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Sabemos que Dios hace la obra, es el Espíritu Santo y la palabra que obran en el corazón para que seas un verdadero creyente. Dios hace una obra en ti, es una obra de Dios. Para que tú seas cristiano solamente es que Dios ha obrado en ti. Tú has estado de acuerdo con lo que Dios está haciendo, pero es Dios el que hace la obra, como la concepción. Es un milagro. Uno no crea a un ser humano, aunque uno es padre, uno no lo crea. Dios nos dio la capacidad de transmitir la vida que tenemos y engendrar una persona junto con tu esposa. Pero es un milagro porque no controlamos eso. Es Dios el que nos utiliza en ese gran propósito que tiene de traer seres humanos al mundo. Igualmente, Dios utiliza personas, la palabra, el Espíritu Santo, pero siempre va a haber un agente humano, una persona, o muchas personas que están orando por ti, que están preocupadas por ti, que Dios les pone una carga de oración, de predicarte la palabra, hasta que un día tú decides aceptar a Jesús y naces de nuevo. Pero siempre vas a tener una persona especial a quien tú, que va a ser especial toda tu vida, porque a través de esa persona tú conociste el mensaje del Evangelio. Yo recuerdo a la persona que me predicó, es un pastor que se llama Cipriano Aguirre. Hace muchos años él vino desde Coahuila aquí a León, Guanajuato, a predicar. Y yo necesitaba mucho del Señor, y él fue un instrumento especial. Amén. Para que yo recibiera a Cristo. Yo toda la vida he estado agradecido con este hermano, he tenido un vínculo especial con él. También a lo largo de... yo llegué a la iglesia, se llamaba la iglesia del Tabernáculo, aquí en León, Guanajuato. Ahí llegué yo, pues recién comenzaba la iglesia, pero ya estaba el pastor, estaban, pues nosotros fuimos los primeros que llegamos a la iglesia, así que no había muchos hermanos, pero estaba el pastor y su esposa. Y bueno, Dios fue un instrumento de Dios para enseñarnos la palabra. Yo no sabía cómo orar, no conocía la Biblia. Él me fue enseñando lo que él había aprendido, fui discipulado por él, tuve las primeras enseñanzas. Y así a lo largo del tiempo, después yo me fui a estudiar un seminario, conocí al director, se llama Servando Castillo, y mis maestros del seminario, mis compañeros del seminario. Y así he conocido a lo largo de mi vida muchas personas que aprecio,
que me ayudaron, que oraron por mí, que algunos fueron duros, que algunos fueron estrictos, pero todos sirvieron para que hoy día yo pueda estar aquí contigo hablándote del Señor. Así que es importante entender que nosotros necesitamos a alguien que vele por nosotros espiritualmente. Tenemos que aprender a ser como un buen hijo que llega a una independencia espiritual, o sea, no dependemos de los hombres, pero en un principio necesitamos mucha ayuda, y bueno, siempre la vamos a necesitamos compañeros, amigos, sinceros, gente con quien estemos dispuestos a apoyarles y apoyarnos, y lo vamos a encontrar estos hermanos en la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Yo, la verdad, este es mi deseo al ser pastor, poder, y la verdad aquí tenemos ya algunos hermanitos que hemos visto cómo vinieron al Señor, y sentimos amor por ellos, y los acompañamos en medio de sus luchas, en medio de sus pruebas, porque Dios nos da un amor, y no solamente a mí, sino a la gente que está en el equipo, como mi esposa Dulce, como el hermano José, la hermana Montserrat, mi mamá, la hermana Esther, que son un apoyo aquí para mí en el ministerio. Yo me apoyo también primeramente en el Señor, como todos, como debe de ser, pero también entre ellos oramos y nos ponemos de acuerdo, y así esperamos que muchos crezcan y formen parte de un equipo de pastoreo, de servicio de la iglesia, pero sí van haciendo, hemos visto desde el principio, vamos a cumplir el segundo año aquí, y cómo Dios, a pesar de todo, no ha sido fácil. Hay que arar la tierra, sembrar la semilla, cuidar a los hermanos, ayudarles. Enfrentamos luchas, pero la iglesia es la familia que Dios te ha dado, el lugar, el hábitat para que tú crezcas. Oramos para que las iglesias cumplan sus funciones. Una iglesia tiene que estar fuerte, una iglesia tiene que estar sólida, pero tú primero tienes que aprender, crecer, y después tienes que integrarte a la iglesia, participar de lo que Dios quiere hacer, porque si tú tienes poco de quien dice Cristo, va a haber otros que van a tener menos que tú, y que igual van a necesitar de alguien que ore por ellos, que los invite a la iglesia, que no sé, también los exhorte si es necesario. Efesios capítulo 2 versículo 19 dice: por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios creó su propósito que se llama la iglesia, pero ¿cómo tú puedes saber que eres parte, que tienes un lugar, que no eres un invitado nada más, que ahora que eres cristiano, eres parte de la iglesia de Cristo? Cuando Cristo venga, muchos creyentes ya murieron, pero son parte de la iglesia, están vivos en la presencia de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero tanto ellos como nosotros somos la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo es universal, de todos los tiempos, desde que Cristo vino hasta este día, de todos los linajes de la tierra. La iglesia es la familia, es el cuerpo de Jesús, es el instrumento de Dios, es la obra de Dios, es muchas cosas, pero tenemos que amar la obra de Dios. Las personas que están en la iglesia somos imperfectas, comenzando con el pastor, y así todos somos imperfectos, y luego también a veces en las iglesias van a llegar personas que no son parte de la iglesia, pero aún eso es parte del Señor, porque viene para una prueba para nosotros. Pero tenemos que aprender a amar la obra de Dios y la familia nueva que Dios te ha dado, que es la iglesia. Tú tienes derechos y privilegios y responsabilidades dentro de la iglesia, porque al ser cristiano, Dios, y al estar unido con Cristo, Cristo te incluye en su iglesia. Cristo es nuestra cabeza. La iglesia cristiana no tiene ningún líder humano que sea la cabeza, ni papas, ni un representante único. La única cabeza, representante de la iglesia, se llama Jesucristo. Él es el jefe, la cabeza, y todos los cristianos somos, y estos se forman también iglesias locales, porque la iglesia es universal, pero Dios tiene rebaños, tiene grupos que son parte de la iglesia, pero que tienen diferentes
planes Dios están en diferentes lugares. Por ejemplo, había iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Siria, en Corinto, en Éfeso. Las cartas que vas a ver ahí en el Nuevo Testamento, muchas de ellas estaban dirigidas a las iglesias. Así que la Iglesia Universal de Cristo está repartida, distribuida en grupos que se llaman iglesias locales, ¿sí? La iglesia, decíamos, Jesucristo es la cabeza y todos los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo. Así que eres bienvenida, bienvenido, tienes los derechos, los privilegios, eres parte desde que recibiste a Cristo. No eres un extranjero ni un advenedizo, eres miembro, una parte, porque Cristo te incluye dentro de su propósito, dentro de su cuerpo. Hay una unidad perfecta entre Cristo y el cuerpo de Cristo. Y esa misma unidad debe de permanecer entre todos nosotros. Somos como engranes, por eso somos esta imagen. Cada creyente es una parte importante, es un engrane dentro del propósito de Dios. Así que tienes, por lo tanto, que estar y pertenecer, añadirte a una iglesia. Nadie, ningún cristiano debe ni puede estar aparte, ser un alumno libre fuera de la iglesia. Ninguno puede ser así, porque el propósito de Dios es unirnos en un cuerpo. Dice Romanos 12:5, aún nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Así que tenemos que ver que así como en la familia humana hay una relación muy cerrada, muy importante al pertenecer a una familia. Igualmente Dios te incluye y te permite estar dentro de una familia, de una iglesia local. A veces más adelante, si Dios te levanta para ser un pastor, bueno, pues tendrás que comenzar una familia nueva. O si de repente por alguna razón te cambias de ciudad, tienes que buscar un lugar nuevo donde estar. Pero es importante que no rompamos la comunión con la iglesia por trivialidades o por problemas, sino que estemos creciendo y disfrutemos del tiempo de estar con quienes Dios nos pone para hacer la obra de Dios, el tiempo que dure. Mucha gente, cuando viene a Cristo, pues ha perdido familiares o tiene problemas con familiares o sus familiares, algunos fallecieron y se siente solo. Por eso Dios no quiere que caminemos así. Tenemos ya la ayuda de Dios, pero también tenemos la relación. En esta familia que es la iglesia, el Padre es el Señor nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. La Biblia dice que Él realmente fue quien nos diseñó, quien nos engendró. Dentro de la iglesia, el Padre Dios es nuestro Padre, así es. En nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, aunque es nuestro Señor, Él es el jefe, Él es Dios y lo respetamos y lo amamos como Señor. Dice la Biblia que Él fue el primero, por eso desde que Él tomó un cuerpo humano, Él nos llamó a nosotros hermanos. ¿Por qué? Porque Él comenzó el propósito de esta familia y la Trinidad de Dios es como una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos parte de esta gran familia, unidos a nuestro Dios. Y el Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice: Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, o todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Así que Dios tiene un propósito, por eso nos incluye dentro de su iglesia. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo. Jesús es el Hijo, el Padre, Dios es el Padre, Jesús es Dios, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. Así que nuestro mismo Dios tiene una unidad plural y Él es una familia. Y al recibir a Cristo, Él nos incluye verdaderamente dentro de la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene muchos hermanos. Dice Mateo
23:8 dice, pero ustedes no dejen que los llamen rabí o maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Yo me acuerdo que recién que yo todavía no entendía bien el evangelio y el pastor me dijo hermano, yo no lo entendí, no lo sentí en ese momento, pero después que yo recibí a Cristo, sentí después un amor muy grande por Él y por mis hermanos. Y ahora yo tengo muchos hermanos en Cristo Jesús. Tengo mi familia en la sangre, pero tengo mi familia cristiana. Y esta familia tenemos miles de millones de hermanos. Algunos ya están con el Señor y otros están aquí repartidos en todas las naciones del mundo. Así que si conoces a uno que verdaderamente es un cristiano, que ha recibido a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, él es tu hermana, él es tu hermano. Y Dios nos va a dar un sentido de relación muy especial, porque verdaderamente la iglesia es una familia para ti y para mí. Así dice Apocalipsis 5:9, dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, o sea, todo linaje de sangre, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así que la familia de Dios es muy grande. No solo es la congregación donde nosotros estamos, la familia de Dios, sino donde está cada una de las personas que verdaderamente han recibido a Cristo y que tienen el Espíritu Santo. Ellos son nuestros hermanos y somos parte de la familia, pero Dios nos permite estar dentro de un rebaño, y en ese rebaño es ahí donde vamos a alimentarnos, donde vamos a aprender, donde nos van a capacitar, donde van a orar por nosotros, donde nos van a cuidar espiritualmente, y nosotros vamos a aprender también a hacer lo mismo. La iglesia tiene que aprender a recibir, pero a dar también, a ser maduro, a no conformarse con simplemente recibir, sino aprender. Cuando llegamos a la iglesia vamos a aprender, pero también vamos a servir. Vamos a empezar a darnos cuenta que Dios tiene un plan y que hay necesidades, y vamos a participar, porque no es algo que alguien inventó. El hombre no inventó la iglesia. Jesús dio a luz a la iglesia allá en el año 33. Amén. Dice Hebreos 10, 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros, porque la iglesia es un lugar donde todos debemos preocuparnos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Está muy cerca la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, no va a venir por ti nada más, va a venir por la iglesia. Por eso es importante entender que Dios te pone en un ejército, en un pelotón, en un grupo élite, ¿verdad? Y ahí te pone el Señor y ahí vas a aprender. Por ejemplo, dentro del ejército hay batallones, y vas a encontrar que hay un pastor, y vas a encontrar que hay algunos hermanos servidores, y vas a encontrar a un grupo de gentes, pero todos están viviendo y están participando del propósito de Dios, y tú te vas a añadir a ese propósito, porque es el plan de Dios. Debes asistir regularmente a la iglesia. Debe ser un hábito importante, porque siempre el enemigo, como los depredadores, para atacar a alguien generalmente los alejan del rebaño. Cuando están solos los atacan. Así es el enemigo también. No debes de caminar tú sola ni tú solo, sino aprende a caminar con los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, amados hermanos, fíjense, el apóstol Pablo era parte de la iglesia de Cristo y les hablaba así a los creyentes como hermanos. Amado hermano o amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer en ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Así que Dios nos proporciona ayuda espiritual, amor, apoyo. Yo a lo largo de mi vida he recibido apoyo, oración, apoyo,
guía a través de la iglesia de Cristo, de los instrumentos que Dios tiene, y ha sido una gran bendición, y hay una unidad muy especial que uno siente cuando es parte de la iglesia. La Biblia dice que cuando estamos juntos, como Él lo planeó, entonces el Señor está en medio de nosotros. Dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es muy importante por eso orar al Señor. Cuando Dios, algunos no van a tener duda de dónde van a pertenecer, porque alguien les va a ir a predicar y los va a llevar a la iglesia y van a llegar a la congregación que Dios les dio para aprender. Pero algunos de repente ya son cristianos y no se están congregando, o cambian de ciudad, o en fin, hay cosas. Yo tengo la convicción personal que es Dios el que nos elige para estar en un lugar, así que es muy importante orarle al Señor. Aquellos que tienen dudas a dónde van a asistir, dejen que Dios les dirija, porque Dios los va a dirigir al lugar más adecuado para ustedes. No existen las iglesias perfectas, porque nadie lo es, pero tú llegas ahí porque el Señor te dio tu boleto de entrada, de acceso, y llegas allí como cuando llegas al salón de clases por primera vez, a la escuela que tus padres eligieron, y llegas y vas a disfrutar en la primaria, por ejemplo, de 6 años de relación especial allí con todos los alumnos. Es algo para decirte que Dios es el que te permite entrar en la iglesia. Él escoge el lugar y tiene las personas adecuadas para ti, que van a tenerte paciencia, que van a orar por ti, que te van a enseñar, que van a exhortarte si es necesario, pero siempre con amor, porque así debe de ser. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Yo, por ejemplo, he recibido la gracia de Dios. Dios me ha perdonado muchas veces, ha tenido paciencia, misericordia de mí. Hay muchos que han orado por mí y ahora yo estoy haciendo ese trabajo por otros. Amén. A veces puede ser que no sea tan sencillo. Nosotros, como amamos, pues sufrimos de repente cuando no asisten los hermanos a la iglesia, o sufrimos con ellos cuando ellos tienen algún problema, pero también nos gozamos con ellos cuando tienen alguna victoria. Pero todos estamos dependiendo y confiando en el Señor. Él es nuestro pastor, ¿verdad? Yo a veces he dicho a manera personal que yo soy como el perro del pastor. Él es el pastor, pero siempre los pastores muchas veces un perrito que les ayuda, ¿verdad? No lo digo de una mala manera, sino que yo sé que Él es el pastor de la iglesia, pero yo estoy allí para ayudar a cuidar las ovejas del Señor. Y eso es amén. Hello, Moto. Muy bien, vamos a continuar. Permítanme un poco. Discúlpeme, es una llamada inesperada, pero Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, nosotros necesitamos, Dios tiene un propósito, y en la iglesia vamos a aprender a hacerlas, nos vamos a juntar para hacer las obras del Señor. Dios tiene un plan y tenemos que participar en ese plan, pero no es una obra de un solo hombre. La iglesia es un cuerpo. La iglesia requiere de instrumentos diferentes, necesarios, como el pastor, pero no solamente es el pastor, somos todos los que somos. Unos van a ser un brazo, una mano, una pierna, un ojo, en fin, por así decirlo, en este propósito. Tienes que aprender, recibir lo que recibes del cuerpo, pero también servir dentro del cuerpo en las obras que Dios preparó. 1 Pedro capítulo 4 versículo 2 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces tú eres bienvenido en la iglesia de Dios, tú tienes un lugar y vas a aprender, porque también vas a servir, porque también Dios te va a usar a ti. En un principio tú vas a depender mucho de todo, porque hay muchas preguntas y dudas, por eso hay un tiempo de discipulado para que aprendas. Y después tú vas a irte desarrollando según el talento que Dios te ha dado, para que lo uses para las cosas de Dios, para que de
Dios te dé una recompensa celestial a través de este trabajo. 1 Corintios capítulo 12 nos dice algo semejante, dice, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Dios, al serte parte de la iglesia, también te ha capacitado para que tú puedas servir cuando llegue su momento. En un principio, la primera parte es prepararse, es crecer, es aprender, pero tiene Dios el propósito de utilizarte dentro de sus propósitos eternos. Dios no alcanza a nadie sin una razón. Él te salvó porque lo necesitabas, pero Él tiene un propósito dentro de ese gran plan, una parte para ti. Amén. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bueno, Dios va a colocar un pastor dentro de la iglesia. El propósito del pastor es pues velar por la obra de Dios, que se haga la obra de Dios, y también proteger y ayudar a los creyentes junto con el resto de los hermanos, porque se forma un equipo de gentes que van a servir con el pastor dentro de las iglesias para ayudar. Aunque todos los creyentes van a participar, cada uno según el don que le ha dado. Pero sí es muy importante que aprendas a escuchar. Por eso Dios te va a conectar con un pastor, pide al Señor que te dirija, para que aprendas, pero también tienes que aprender a escuchar el consejo de Dios, las instrucciones de Dios. Yo a título personal humano pues no te puedo decir nada, pero cuando te estamos enseñando la palabra de Dios tienes que poner atención, porque Dios te quiere conducir por el mejor camino. Pero si tú no haces caso, pues vas a batallar. Tienes que aprender, tienes que dejarte ayudar. Amén. Así que yo tengo una responsabilidad y un día voy a dar cuenta. Por eso mi deseo es hacerlo de la mejor manera. Trato de hacerlo de la mejor manera con mis hermanos, amándolos o pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y todo. Pero ellos tienen que poner de su parte para dejarse guiar por el Señor. Si no, pues van a estar luchando. Así que por eso digo, Dios va a colocar personas, instrumentos necesarios en tu vida y en la iglesia, personas con las que te vas a relacionar. Ahora, no esperes la perfección, porque no hay, tú tampoco lo eres, tampoco eres perfecto ni perfecta, pero tienes que aprender entonces a cambiar para que todos los picos que tienes el Señor los quite y te puedas unir con otros hermanos dentro del propósito de Dios. Si Dios vas a aprender a amar, a servir. Hello, Moto. Mariana, me lo puedo contestar ahora. Muy bien. Seguimos en Romanos capítulo 14, versículo 19. Dice, por tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Entonces decíamos, dentro de la iglesia vamos a tener responsabilidades. Una de las responsabilidades que vamos a tener es la de mantener la unidad. La iglesia tiene que tener una atmósfera de bendición. La iglesia tiene que ser un lugar donde la gente llegue y se sienta feliz, se sienta contenta, pero eso no es algo que va a salir porque sí, sino que tenemos que aprender a tener buenas relaciones con el Señor y también una buena relación con nuestros hermanos y nuestras hermanas, una relación de respeto mutuo, de sabiduría. Tenemos que aprender a tratarnos a los hermanos con respeto, con sabiduría. Yo siempre recomiendo que tengamos mucho cuidado cuando llegamos, empecemos a conocer a las personas, empecemos a intimar con las personas, a conocerlas más, pero poco a poco con la dirección de Dios, pero siempre con la intención de ayudarnos, de hacernos de bendición. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo, en el buen sentido, de cómo tratamos a los hermanos, porque son almas que Dios ha rescatado. Siempre tiene que ser con amor y con respeto nuestro trato. Debemos aprender a dirigirnos
siempre de la mejor manera. La Biblia dice que por ejemplo, yo como hombre, a las hermanas mayores, las ancianitas o la gente más grande que yo, debo tratarlas como mi mamá, si son mujeres, o si son hombres mayores, como mi papá. Y aunque yo sea el pastor, tengo que darles un respeto. Y a mis hermanas debo tratarlas como mis hermanas y a mis hermanos, así debe de ser. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no tener preferencias, de no caer en cosas que lastimen a los otros, no hacer cosas, no hacer grupitos, no desestimar a los demás, sino amar a todos como creyendo. Bueno, cuando las iglesias son más grandes, pues se tienen que esforzar en cómo llevar estas cosas, pero tenemos que tener cuidado también, por ejemplo, de cómo hacemos negocios. O sea, todo lo tenemos que tratar. Debemos tratar mejor que a nadie a nuestros hermanos de la iglesia. Debemos darles un honor, una preferencia especial. Porque dice que debemos esforzarnos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la edificación mutua. O sea, no debemos hacer cosas que lastimen o dañen a los demás, sino que los edifiquen. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces tenemos que cuando entramos a la iglesia, como todo en un principio es nuevo, pero va a crecer el tiempo y vamos a madurar y todo, tenemos que aprender a amar con el corazón a Dios y con el corazón a nuestros hermanos, sean como sean. Así como Dios nos acepta y como te aceptamos a ti, también tienes que amar y aceptar al resto de los hermanos con el corazón y tener sabiduría. Amén. A ser constantes en servir, en amar, en trabajar, porque Dios tiene un plan, el plan de alcanzar a más almas y lo tenemos que hacer en conjunto. Entonces, y una cosa muy importante, tanto nosotros, por ejemplo, yo todos los días procuro orar por ustedes, por todos ustedes y por todos los miembros de la iglesia de Semilla de Vida. Pero también es necesario que tú ores por nosotros, que aprendas a que el pastor necesita oración también, que los hermanos necesitan oración y juntos vamos a orar unos por los otros, que si hay alguna necesidad queremos apoyar y tú estés pendiente también si alguien más tiene una necesidad y si puedes apoyar de alguna forma, orando, sirviendo, dando. Es ahí, la iglesia es una familia que debe de apoyarse mutuamente. Amén. Dice la Escritura: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado. Jesús nos enseñó que Él se dio completamente a nosotros. Así también la iglesia debe ser un lugar. Así yo oro, ¿verdad? Que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, que la iglesia sea un lugar, una atmósfera limpia, pura, donde la gente venga y pueda recibir, porque la iglesia tiene que estar sana y limpia, fuerte, para hacer una bendición, porque a veces las iglesias se enferman y luego ya no pueden llevar a cabo su servicio. Así que por eso tanto tú vas a recibir los beneficios de ser parte de la iglesia, porque vas a tener protección, amor, apoyo, pero tú también tienes que aprender a apoyar, a amar, a orar. Y bueno, poco a poco vamos a aprender a ver que la iglesia es una bendición muy grande, donde todos vamos a participar en la construcción, en la edificación, orando, sirviendo, amando, dando, de muchas maneras. Amén. También dice la Escritura de Filipenses 1:27: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Ahora, al ser parte de la familia de Dios, también tenemos una responsabilidad de conducirnos correctamente. Porque si nosotros, siendo parte de la iglesia, empezamos a hacer cosas malas públicamente, no solamente van a pensar mal de ti, van a pensar mal de los hermanos, van a pensar mal de la iglesia, de Cristo. Por eso es importante que Dios tiene dentro de ese propósito el transformarnos, porque eso va a ser para bien de nuestra vida, pero también Dios va a utilizar esa vida nueva, esa disposición tuya de ser mejor, para usarte dentro de la iglesia y para usarte fuera de la iglesia. Por último, quiero decirte también que es muy importante que dentro de la iglesia contribuimos financieramente. Ese es un tema que pues mucha gente de repente ha encontrado una controversia, pero mira, de veras, Dios es la provisión de todo y dependemos del Señor. Nosotros vamos a necesitar, y dentro de la iglesia también hay necesidades que el Señor
va a satisfacer a través de la generosidad de cada uno de los hermanos, porque hay un compromiso con Dios dentro de su obra en todos los niveles, y por eso nos aprendemos, y es una bendición para nosotros el apartar un diezmo, apartar una ofrenda para dar, porque esto es de bendición para nosotros, es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, pero también es un recurso que se va a utilizar para que ahí en la iglesia todos estemos compartiendo y podamos tener un lugar adecuado, podamos tener luz, podamos tener, en fin, todas las cosas, se puedan apoyar a gentes que tienen necesidad, en fin, se pueda sostener el ministerio pastoral también. Así que, pero es Dios el que hizo ese plan. Entonces Levítico dice 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Por eso cuando venimos dentro de la iglesia hay un tiempo para ofrendar, tú lo apartas de corazón, nadie está obligado a hacerlo, ¿no? Nadie te va a apuntar con una pistola, pero tú aprendes a amar, y amar es ser generoso también, y apartas esa ofrenda de corazón, de lo que Dios te ha bendecido, pues lo traes y lo debes de traer a la congregación, porque está diseñado para que en el alfolí de la iglesia se pueda recibir, se pueda administrar después. Así que en todos los sentidos tenemos que comprender que en esta lección número 7 hablamos acerca de la iglesia, porque es muy importante. Eres tú ya parte de la iglesia de Cristo, así que tienes que aprender a vivir en el contexto. En un principio tú vas a ser, como nuevo creyente, objeto de la oración, del apoyo, del cuidado y de todo, pero vas a crecer para también tú participar. Es Dios el que hizo el propósito. La iglesia no fue inventada por el hombre, la iglesia es de Dios, es el plan de Dios, y tenemos que aprender a amar a esa obra porque amamos, pero son personas de carne y hueso, con problemas, con situaciones, con diferentes caracteres y todo, pero ahí con la ayuda del Espíritu Santo, unidos a Él, es de gran bendición, y nunca, por ningún motivo, vas a poder o no debes estar nunca lejos de la comunión con la iglesia de que el Señor te puso. Amén. Así que vamos a orar, y bueno, cualquier duda, pregunta con toda confianza. Vamos a continuar la próxima semana hablando un poquito también, me parece, de la organización de la iglesia y cómo es que funciona la iglesia, y bueno, el tema de la lección número 8, así que vamos a hacerlo. Padre, te doy muchas gracias por ese tema importante que es la iglesia. Te pido por favor que nos ayudes y dirígenos en todo, permite que la iglesia pueda ser el lugar que tú has planeado, el cuerpo, la familia, que todo creyente necesita, y que puedan crecer maduros para ser miembros de esa familia, miembros que contribuyen, que aman, que sirven. Yo tengo confianza en ti, que podemos hacer este trabajo con amor, con paciencia, porque la iglesia es un instrumento que tenemos que cuidar, amar, para que pueda ser usado en este mundo. Y todo el mundo necesita a Cristo, pero Cristo se manifiesta a través de la iglesia. Así que ayúdanos, por favor, Padre. Te pido por los pastores para que podamos ser amorosos, sabios, fuertes, entendidos, y que haya muchos servidores para que las iglesias estén sanas y fuertes, Padre. Ayuda a mis hermanos entonces a ser buenos miembros de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos próximamente el próximo viernes, Dios mediante. Dios los bendiga.